Bienvenido a este primer capítulo del podcast de Logos. Vamos a estar presentando en el día de hoy el tema del taumaturgo que fue diferente. Deja que te lo explique, voy ya mismito, pero quiero que te vayas transportando conmigo a la época de Jesús primero. Imagina que venga un centurión romano, un centurión, un jefe con poder, que está a cargo de cerca de 100 personas, 100 soldados, y se le acerca a Jesús y le dice: Jesús, por favor, le estoy aquí parafraseando, Jesús, por favor, ¿será posible que tú puedas sanar a mi siervo que está en mi hogar? Porque él tiene una enfermedad. Entonces Jesús, probablemente con la buena intención, va a ir a la casa de este centurión y le dice el centurión: no, pero no tienes que ir a mi casa. Yo tengo la suficiente fe para creer que con tu palabra mi siervo va a ser sanado a la distancia. Jesús, asombrado con la fe de este centurión, dice: nunca he visto tanta fe ni siquiera aquí en Israel. ¿A qué yo quiero llegar con esto? Este tipo de acto, este tipo de presencia, este tipo de milagro, se le conoce como taumaturgo. ¿Qué es taumaturgo? Pues mira, voy al inicio. Taumaturgo viene de la palabra griego taumaturgos, que significa hacedor de milagros. Ahora, póngame atención aquí. Yo quiero que usted profundice conmigo aquí. Hágase esta pregunta: ¿Jesús era el único hacedor de milagros de su época? ¿Sí o no? Pues te la voy a contestar ahora mismo. No, según el Talmud, uno de los escritos más importantes de los judíos, habían otros hacedores de milagros. ¿Y por qué no? No podemos limitar el poder de Dios solamente a Jesús. Habían otros hacedores de milagros que también creían en la voluntad de Dios para poder sanar a las personas y hacer estos prodigios. Así que por lo menos tenemos registro de dos personas que hacían milagros igualmente que como Jesús. Uno se llama Oni A. Meaguel, que se dice en el Talmud que él hacía un círculo en la arena, dibujaba con el dedo un círculo en la arena, y entonces él se paraba en medio de ese círculo, y ¿qué hacía? Se ponía a orar de forma incesante, se ponía a orar hasta que empezara a llover, y ocurría el milagro y empezaba a llover. Ahora, hay uno bien particular que me gustó mucho, que se llama Anina ben Dosa. Anina ben Dosa, otro judío de la época, sanaba a distancia, hacía curaciones a distancia de la misma manera que Jesús, y era una persona, según lo escrito, era una persona bien humilde. Así que, ¿a qué yo quiero llegar con esto? Los milagros no eran extraños en la época de Jesús. Jesús no era una persona extraña en su época, en el sentido de que no era la única persona que hacía milagros. Así que había muchos taumaturgos, se le conoce por los judíos de esta forma. Así que no era el único que hacía milagros en su época y que era manifestado por medio de Dios. Así que, habiendo dicho esto, las personas vivían con la expectativa de recibir un milagro de uno de estos personajes que se paseaban por la ciudad. ¿Por qué ellos vivían con esta expectativa? Pues mira, había poco conocimiento médico en la época de Jesús. No podemos esperar ahora ir a donde un generalista a buscar una receta o ir a tomarnos una pastilla como una Panadol o lo que sea. En esta época no existía nada de esto. Había muy poco conocimiento médico. No se sabía mucho de las enfermedades. Así que el remedio de ellos, y de forma accesible y de forma inmediata, eran los taumaturgos, las personas que hacían este tipo de milagros. Y déjame decirte más, ponme atención aquí, déjame decirte más. El promedio de vida en la época de Jesús era de 30 a 40 años. No llegaban 80, no llegaban 88, 100, 120, no. 30 a 40 años era el promedio de vida, y esto era a causa de las mismísimas enfermedades. ¿Por qué digo esto? Las enfermedades como la lepra, podías tener hasta una infección sencilla, pero como no tenías antibióticos para tratarla, pues así que tu promedio de vida era menor.
Ahora, habiendo dicho eso, de que había poco conocimiento médico en la época, hay que hablar de otro detalle. Y es que las enfermedades eran vistas como una maldición divina. Así como escuchan, una maldición divina. O sea, que tener ceguera, lepra, algún defecto físico era porque Dios puso sobre ti esa maldición. Esa era la creencia en esa época y hay que tener mucho cuidado. Les voy a contar rápidamente una anécdota. Parece chiste, pero es una anécdota. Y esto yo lo escuché de otra persona que asistía a una iglesia. Que me contaba, mira, estos pastores creían que las enfermedades eran a causa del pecado, de una maldición. Entonces predicaban esto constantemente. Y llegó un momento dado que uno de los pastores no se veía más en la iglesia. Era papá e hijo. Pues el papá no se veía ya en la iglesia. Y la gente se empezó a preguntar, ven acá, ¿dónde está el papá? Que no lo hemos visto predicar, no lo hemos visto pastorear en la iglesia. Y con el tiempo, los feligreses se enteran que es que el papá enfermó y falleció. Pero no lo predicaban, no lo decían, porque ¿qué van a pensar la gente? Ah, porque fue una maldición, así que falleció a causa de una maldición de Dios. Predicaban algo que después se arrepintieron. Así que en este momento se pensaba que sí, que era una maldición divina. Incluso, vamos más allá, un judío piadoso podía ayudar a un enfermo, pero no podía compadecerse de él. Eso era mal visto. Era un mal testimonio de que no estás permitiendo que Dios castigue correctamente a esta persona. Así que quien tocara a un enfermo iba a resultar incapaz de dirigirse a Dios en la oración. A ese nivel. Si tú tocabas a un enfermo, tú después eras incapaz de dirigirte a Dios en oración. ¿Está escuchando lo que yo estoy diciendo? Así que voy recogiendo esto. Esto es una filosofía que viene de Egipto, viene de Babilonia. Esto viene a través de las culturas, que vamos alimentándonos de ellas. Es unas creencias antiguas que se pensaba que pues este tipo de maldición venía a través de los dioses y era mal visto inclusive que acudir a un médico en vez de acudir a Dios. Era suficiente para que Dios aumentara sobre ti esa enfermedad y ese castigo. Así era la filosofía del tiempo en que Jesús sanaba a las personas. ¿Por qué yo vengo con todo esto? Porque el tema de hoy es un taumaturgo que fue diferente. Estoy hablando de Jesús. ¿Por qué Jesús fue diferente a muchos taumaturgos de su época? En el caso de Jesús, él buscó irse en contra de lo establecido, de los estatutos. Los milagros que hacía Jesús de sanidad eran completamente diferentes. Mientras otros taumaturgos no tocaban a alguien con lepra o alguna infección, Jesús los tocaba. Ah, que van a pensar que no, que él no puede orarle a Dios porque acaba de tocar a una persona enferma. Mira qué hereje, mira qué persona incapaz de acercarse a Dios. Mira, él no permite que la voluntad de Dios se realice en esa persona como castigo. Pues Jesús iba en contra de ese estatuto, en contra de esa creencia establecida. Le ponía la mano al enfermo y si era necesario lo abrazaba y lo sanaba. Porque la voluntad de Dios no se podía regir a base de creencias culturales. ¿Me escuchó bien? La voluntad de Dios usted no la puede encasillar a los conceptos que usted tiene acerca de Él. Porque si no, yo le quito poder a Dios, yo le quito la omnipotencia que Él tiene para sanar a cualquier persona. Así que Jesús iba en contra de esto establecido. La empatía de Jesús nunca fue pasiva. Fue activa y fue desafiante, que rompía lo establecido y cuestionaba el poder en ese entonces. Cuando digo poder, él cuestionaba todo lo que se estableció según la ley, según la cultura.
Si era necesario sanar a alguien un sábado, lo sanaba. Si era necesario abrazar a una persona, la abrazaba. Si era necesario tocar a una persona, la tocaba. Por eso él se diferenciaba de los demás taumaturgos. Así que él actuaba en respuesta a las necesidades de las personas. Y con esto termina este capítulo. No se desconecte, manténgase pendiente en el próximo servicio de miércoles y también a los demás capítulos que vamos a estar subiendo acerca del personaje de Jesús. Bendiciones.